Si tienes un podcast o estás pensando en crearlo, este episodio necesitas escucharlo sí o sí porque puede marcar la diferencia entre conseguir tener éxito con tu podcast, generar ingresos con él incluso, mejorar tu negocio o que todo se acabe para siempre. Muy buenas y bienvenido al podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón y cada semana, cada sábado aprenderás estrategias de marketing digital para generar más ingresos y ventas con tu podcast. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores Triumphers entrando en borjagirón.com/comunidad y así podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores. Importantísimo juntarte con otros emprendedores cada semana, con otros podcasters. Escucharás el podcast secreto, audios exclusivos cada viernes, accederás a los retos y a las categorías dentro del grupo de Telegram en las que hablamos sobre Instagram, redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, podcasting, productividad y todo lo necesario para hacer crecer tu negocio y tu podcast. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. Lo primero. La primera gran recomendación para que tu podcast tenga éxito y que muchos podcasters no hacen por distintas circunstancias, normalmente por miedo, es que escuches tus propios episodios. Escúchalos. Pasado un tiempo, pasado 2 o 3 días de publicarlos, escúchalos. Escucha los anteriores también. Muy importante que dediquemos ese tiempo a escuchar nuestros episodios. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dar cuenta de muchos errores que si no los conocemos no vamos a poder corregirlos. Y en la mayoría de los podcasts a mí me llama mucho, me hierve la sangre cómo yo trato de mejorar mis episodios. Ahora te comentaré cómo, pero cometo muchos errores y si no escuchara mis podcasts, mis episodios, no todos, pero sí muchos de ellos, no podría darme cuenta de estos errores para tratar de mejorar y que a nivel subconsciente, si no haces este proceso, vas a cometer graves errores y ni te vas a dar cuenta, que es lo problemático. Es decir, cometemos muchos errores como muletillas, coletillas. El no. Es que escucho muchos podcasters, muchos periodistas profesionales que dicen, bueno, vale, o de acuerdo, o no. Al final de cada frase, el no lo escucho prácticamente en todos los podcasts cuando un podcaster habla con emoción. Es normal, pero tenemos que darnos cuenta de estos errores para corregirlos y que creemos mejores episodios de podcast, contenido de más valor, contenido más amigable. Estamos ante una situación en la que cada vez hay más competencia. Las grandes marcas, YouTube, Spotify, están apostando muy fuerte por el mundo del podcasting. Y si no somos capaces de mejorar nuestros audios, nuestros podcasts, nuestros episodios con estos pequeños detalles, al final vamos a hundirnos. Y tenemos que aprender de todo esto. Por tanto, como recomendación, 1. Escucha tus propios episodios de podcast pasado un tiempo, como si fueras otra persona. Fíjate en esos detalles que te chirrían, que te llaman la atención, esas muletillas o coletillas. Yo decía mucho el vale, y ¿cómo lo corregí o cómo trato de corregirlo? No soy perfecto, ni mucho menos, pero ¿cómo trato de corregirlo? Escuchándome, siendo consciente de estos errores, hablando más lento, esto es importante, mantener silencio sin miedo. Si quiero estar callado, después de cada frase, puedo hacerlo. No pasa absolutamente nada. Mucha gente tiene mucho miedo al silencio y sobre todo cuando tenemos un podcast. Por tanto, lo que hace nuestro cerebro es cubrir esos silencios con las muletillas, con el no, con el vale, que además generan poca confianza, porque estás generando dudas. Estás mostrando de forma subconsciente que no estás seguro. Por eso preguntas al final de cada frase o añades un vale, un de acuerdo, un no. Tú eres el que está contando la historia, el que estás enseñando, el que estás mostrando al mundo. No le preguntes a alguien que está aprendiendo de ti. Y eso lo haces de forma indirecta, sin darte cuenta, añadiendo un no al final de cada frase. Si tienes un podcast, es muy probable de que estés cometiendo este error. Así que trata de
evitarlo, escuchando tus podcasts, siendo más consciente de tu contenido, de lo que estás diciendo y con experiencia, obviamente, cuantos más podcasts y más seas consciente de estos errores, más podrás corregirlo en menor tiempo y crear puntos clave o la famosa escaleta que tengo yo, que de hecho es la que comparto en la descripción. Ese es el texto que yo utilizo a la hora de crear estos episodios de podcast. No uso otro. No uso un texto que voy leyendo, que te puede venir bien ir leyendo y así no tienes que añadir un vale o un no o un de acuerdo o lo que escribas, lo que comentes cuando estás hablando. Es importante todo esto. Genera confianza, dan ganas de escuchar más y además genera más agilidad a la hora de escuchar y que la gente quiera seguir escuchando. Si tu cerebro como oyente estás todo el rato escuchando un vale al final, a lo mejor no le prestas mucha atención, hasta que yo te lo he dicho, pero si no, es tu cerebro el que se da cuenta que hay algo ahí que no le encaja y que podríamos mejorar para mejorar la comprensión, etc. Segunda cosa, ve directo al grano. No tengas miedo en dejar un episodio corto, en empezar por responder a la pregunta en el título. Esto es importante. Al principio de este episodio te he dicho ahí, nada más empezar, antes de poner la musiquita y todo esto, te he dejado con ganas de ¿qué me está contando? ¿Qué me va a contar Borja? Es importante a la hora de crear contenidos, formato audio, vídeo, texto, carrusel de Instagram, lo que sea. Esos primeros 2-3 segundos tenemos que enganchar a la audiencia porque cada vez nos es más complicado poner el foco y estar ahí 10-15 minutos escuchando algo, viendo algo. Así que es muy importante enganchar cada poco tiempo, pero sobre todo esos primeros segundos, porque si no ya sí que se va la gente. Así que tenemos que ir más directos al grano. 3. Crea un CTA, una llamada a la acción para cada episodio del podcast. Es decir, esto a no ser que lo hagas como hobby, que estaría muy bien, si no es el caso, tienes que ofrecer valor y luego ofrecer una llamada a la acción. En mi caso, lo pongo al principio, comunidad de emprendedores, y al final, borjagirón.com para que te apuntes a mi newsletter o a la comunidad o a mis cursos. Siempre te aporto valor, pero siempre centrado en una llamada a la acción. Es importante este punto. En las entrevistas no lo suelo hacer, son más transparentes que nada, pero en el resto de contenidos sí. También no lo hago por una cuestión de tiempo y por diferenciar un poco y porque requiere más esfuerzo por mi parte. Productividad hasta cierto punto. 4. Busca un patrocinador o varios patrocinadores. Esto es importante porque si no vas a abandonar. Y este trabajo, este tiempo que le dedicas a crear tus episodios de podcast, si generas unos ingresos, obviamente vas incluso a dejar tu trabajo si trabajas para una empresa o hacer realmente vivir de lo que te apasiona, de crear contenido en audio para llegar a mucha gente y contar tus experiencias, tus reviews, tu día a día, tus aprendizajes, lo que sea que quieras contar al mundo. Así que poder vivir de algo que te apasiona está genial. Y para eso en el mundo del podcasting buscar un patrocinador o varios patrocinadores te puede ayudar enormemente. Hay ciertas herramientas o incluso empresas que se encargan de esto. Si quieres aprender más sobre esto, únete a la comunidad de emprendedores donde puedes preguntar y hablamos sobre este tipo de temas para monetizar nuestros negocios o nuestros podcasts. Grabar vídeos y compartirlos en redes sociales. Esto es fundamental también hoy en día. Ya he hablado en el episodio anterior sobre el peligro de estas grandes plataformas como YouTube, Spotify, y es importante que aprovechemos el tirón de las redes sociales como TikTok, YouTube Shorts, etcétera, para crear pequeños tips, vídeos, secuencias o episodios especiales minis para dar a conocer nuestros podcasts. 6. Graba muchos episodios. Más de 100 episodios porque antes no puedes saber si funciona o no el podcast. Bueno, 100 a lo mejor son muchos. De hecho, yo en el podcast Grandes Aprendizajes, a partir de crear 5 episodios, ya vi que funciona como un cohete. Hay algunas, ahora te lo comentaré esto. Pero bueno, graba muchos episodios. Y 7, bueno, que son 8 en total, más algún consejo extra. Buenos títulos. Nada de poner episodio 231, el podcast Marketing Digital para Podcast. Y luego el título que queramos dar al episodio. Esto lo veo en podcasts muy grandes que cometen este error terrible porque el título no se ve.
Esto se lo pueden permitir podcasts que tienen mucha audiencia, que han conseguido desde hace años, cuando en el mundo del podcasting escuchaban solo algunos frikis, muchos, pero que solo algunos y que siguen escuchando esos podcasts desde siempre. Y les da igual el título que pongan porque van a escucharlo. Pero si eres un podcaster que lleva 3, 4 años o menos, es crucial que optimicemos nuestros títulos cortos, directos, como si fuera para SEO, para posicionamiento, que generen esa necesidad, esa sugerencia, ese tengo que verlo esto porque soy podcaster y entonces tengo que saber estos tips que me va a dar Borja. Eso es importantísimo. Yo escucho muchos episodios de podcast en función del título. Si no me llama la atención, si no veo que es algo para mí, no lo voy a escuchar, por mucho que sea el podcast que sea. Así que, bueno, algunos podcasts sí que los escucho y me da igual el título, lo reconozco y muchos oyentes es así, pero otros no, porque cada vez hay más podcasts, nuestro tiempo es limitado y tenemos que decidir cómo deciden los algoritmos. Y octavo, si algo no te gusta, como por ejemplo la edición, no edites, ya está, sé productivo. O busca alguna herramienta que te permita ayudarte en el proceso. Por ejemplo, Spreaker Studio a mí me ayuda enormemente. ¿Por qué? Porque no me gusta editar, eso de dedicarle otra vez otro tiempo a editar fondos, ruidos, musiquitas, lo que sea. La solución, en mi caso, y creo que no tiene competencia, es Spreaker Studio. Simplemente tengo un panel aquí, tengo algún tutorial en YouTube, si quieres búscalo, Spreaker Studio Borja en YouTube, y es una plataforma, una aplicación, una herramienta, tiene una aplicación para móvil o aplicación para PC, Mac, etcétera, y que me permite añadir algunos efectos. Hago clic mientras estoy grabando, como este, la musiquita de entrada, salida, poner el autoducking donde yo hablo y se baja el volumen de la música, y esto es como en directo. Lo paro y le doy a poner el título en la propia herramienta, pongo el título, la descripción, el podcast, y se programa, y lo puedo programar. Todo en la misma herramienta sin tener que hacer una edición posterior con Audacity o con cualquier herramienta de edición. Y esto me permite ser mucho más productivo y no quemarme, que mucha gente se quema después, me encanta hacer esto, pero es que luego tengo que hacer la edición, tengo que hacer esto, tengo que subirlo. Eso, o utilizas algunas herramientas que te ayuden, como en este caso esta, o lo delegas. Muy importante, porque si no, vas a abandonar tu proyecto. Y por otra parte, un buen micrófono. En mi caso no es el mejor del mundo, ya tiene unos años, el Rode NT-USB, pero creo que se adapta bastante a mi voz y a mi situación. Así que, de momento, aunque tengo un listado, en las notas del episodio te dejo un listado con mejores micrófonos para podcasting, creo que es un micrófono que se adapta bastante y que está bastante bien. Económicamente creo que me costó 140 y pico euros. Ahora estoy pensando en un Shure MV7, si mal no recuerdo. La cosa es que tienes que tener un buen micrófono, que al menos te cueste unos 80 euros. Tengo un listado, este listado, hay micrófonos que se escuchan muy bien, pero no vale con uno de 10 euros de solapa, no vale con eso. Si tienes un negocio, si quieres realmente tener un podcast que tenga audiencia, hay unos mínimos y son los que te he contado en este episodio. Que no te paren nada de todo esto, porque hay podcasts de éxito que no cumplen ninguno de estos criterios, pero cada vez es más difícil. Obviamente dices, no, es que yo digo mucho el vale, me he escuchado, entonces voy a dejar de hacer episodios, o yo no he buscado un patrocinador, o yo no sé de redes sociales, mejor no lo hago. No. Al contrario, hazlo, da igual, y vas mejorando en el proceso, pero que no te bloqueen este tipo de cosas. Si quieres ir un paso más allá, vete mejorando. Al final, la vida consiste en ir aprendiendo y mejorando, siempre, porque si no nos quedamos sin hacer nada realmente de valor para nosotros, es cuando nuestra vida se empieza a acabar. Y por último, que te quiero comentar, el momento en el que se lanza un podcast es crucial, al igual que la temática adecuada. Esto quiere decir que si lanzaste un podcast hace 10 años, 5 años incluso, las posibilidades de triunfar con tu podcast eran exponenciales. Hoy en día es mucho más complicado, a no ser que estés con las tendencias, como por ejemplo con YouTube. Hoy en día puedes lanzar un podcast de entrevistas en YouTube presenciales, con un buen equipo, con una buena iluminación, con unos buenos micrófonos, y las probabilidades de tener éxito, si lo haces con algún influencer, con alguna ayuda, etcétera, son mucho mayores
que si lo haces con el formato tradicional de solo audio. O que si aprovechas las redes sociales para dar a conocer esas pequeñas píldoras con subtítulos, efectos, etcétera, de tu podcast, entrevistas o tus propios episodios grabados, pues vas a tener mucho más tirón. Es algo que yo ahí estoy pendiente también, estoy en proceso de mejora, pero es importante que tengas en cuenta todo esto. En el episodio anterior, de hecho, te hablé sobre el peligro de Spotify para podcasters y todas las tendencias, incluso de YouTube y de grandes empresas y tecnologías que están por llegar, de traducción, etcétera, que podemos aprovecharnos, pero que hay que adelantarse a posibles graves consecuencias, sobre todo si vives de tu negocio, de tu podcast. Únete a la comunidad de emprendedores, hazlo ahora mismo, borjagirón.com/comunidad. Suscríbete al podcast si aún no lo has hecho, si eres nuevo por aquí, así no te pierdes el resto de episodios con noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo del podcasting. Para seguir escuchando estos episodios gratis, dale al botón de compartir, dale a me gusta, no seas vago, dale a me gusta si me escuchas en Spotify, deja 5 estrellas desde Spotify también o Apple Podcast o comenta el episodio. También puedes acceder a mis cursos de marketing digital, incluido el curso de podcast en triunfacontublog.com y recibir mis secretos para emprender con éxito cada día en tu email. Apúntate en borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.